Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México diserta sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre la necesidad de un nuevo lenguaje para la abogacía, ante las actuales condiciones sociales en las que la tecnología obliga a formas de comunicación más ágiles en todos los espacios del desempeño profesional. Para ello nos acompaña el licenciado Raúl Arroyo, Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo e integrante de la Junta Menor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Gracias por estar aquí, Raúl. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación, María. Es un gusto. Gracias. Bueno, y para entrar en materia, te pido que nos expliques cómo se comunican hoy los abogados. Creo que estamos empezando a entender la necesidad de comunicarnos de manera más ágil. Las costumbres jurídicas parten de un lenguaje muy ampuloso. Somos muy dados a utilizar fórmulas muy adornadas, digamos, ¿no? Aderezadas con latinajos, de tal forma un lenguaje que... muy formal, ¿no? Lleno de formalismos. Exactamente, es un lenguaje que nos viene de muchos siglos, diría yo, y que a fuerza de esta costumbre, pues llega el momento en que es ininteligible. Claro. Hablamos con fórmulas sacramentales. Con fórmulas sacramentales, con parrafadas enormes y en forma tal que pues llega el momento en que ni nosotros mismos nos entendemos. Así es. Y esto se ve muy claramente en las viejas sentencias que se emitían en los tribunales, ¿no? En los juzgados. Enormes sentencias en donde se hacían transcripciones igualmente largas de jurisprudencias, de doctrina, de fórmulas que hoy finalmente nadie lee. No, claro, y además lleno de repeticiones, ¿no? Un litigante hoy va al juzgado, va al tribunal y lo único que lee es la parte final. Claro. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le interesa? Y quizá después para alegatos, para algún recurso, bueno, pues irá a la parte explicativa, ¿no? A los considerandos, ¿no? de la resolución. Todo eso tiene que cambiar hoy, pues tú lo has adelantado, porque la tecnología hoy tiene tal velocidad que tenemos que buscar fórmulas de comunicación muy rápida y además en el campo de la abogacía, pues un lenguaje que todo mundo entienda. Por eso precisamente hoy hay toda una corriente que ya habla del lenguaje democrático, que no sea un lenguaje que solamente entiende un grupo selecto de eso personas. Se entiende por lenguaje democrático, que lo entienda. Que lo podamos entender mundo. Todos, con formación jurídica o sin formación jurídica. Esto tampoco quiere decir que el lenguaje se vulgarice. Lo que quiere decir es que sea asequible al mayor número de la población, al mayor número de gente. ¿Y consideras que a ello habrán de contribuir los nuevos juicios orales? Sí, y fíjate, María, que esa es una de las necesidades que hoy nos obligan a cambiar las fórmulas del lenguaje. Un abogado hoy no puede ir a una audiencia en un juicio oral y empezar a hablar en términos que finalmente no entiende ni el justiciable, ni entiende su contraparte, tampoco entiende el público que presencia estos nuevos mecanismos, ¿no? Concretamente del sistema penal acusatorio. Bueno, pues entonces, esta es una de las necesidades, como te digo, que nos está obligando a cambiar por un lenguaje claro, por un lenguaje conciso, por un lenguaje que todos entendamos. Y dejar esas viejas fórmulas, esas prácticas cada vez más complicadas, pues para otros espacios, quizá los espacios de la discusión académica, quizá los espacios del debate de muy alto nivel, en donde se tenga que mostrar otro tipo de conocimientos, donde se tengan que utilizar otra cantidad de expresiones, pero que hoy en la actualidad ya no funcionan, ¿no? Claro, y como bien dices, en aquellos espacios conservarlo, este lenguaje tradicional, para aquellos espacios en donde todos los interlocutores tienen una formación jurídica que les permite entenderlo, pero en la impartición de justicia se hace indispensable
que todos aquellos para los que se imparte justicia puedan entender el lenguaje. Es fundamental que los justiciables y las justiciables tengan conocimiento de lo que están escuchando, es decir, que lo entiendan, Claro. que sepan qué le está diciendo un juez, que sepan qué le está diciendo su abogado, que sepan qué le está diciendo el Ministerio Público, porque de otra forma, esto que pudiera parecer, no digo intrascendente, pero sí sin tanta importancia, pues llega a convertirse o puede convertirse en una violación de derechos humanos. Te pongo un ejemplo Claro. sencillo. Si a una persona que está procesada en el nuevo sistema y se le ofrece, por ejemplo, un juicio abreviado, pues tiene que entender con un lenguaje muy sencillo qué quiere decir que le estén ofreciendo un juicio abreviado Sí, y cuáles son los alcances y las repercusiones que va a tener. Y esto hoy se ve en los tribunales. Y podemos ver casos en los que la gente acepta, pero no sabe realmente qué acepta, ¿no? Entonces, ahí está una de las necesidades del nuevo lenguaje. Y cuando hablamos del nuevo lenguaje de la abogacía, es de todos los agentes jurídicos. El juzgador, el agente del Ministerio Público, la defensa, los abogados asesores de la víctima, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber ese cambio de estructura para que en el momento de expresarnos, las y los abogados, pues tengamos una facilidad de conectar con el justiciable, en el caso de que estemos hablando de impartición o de procuración de justicia. Pero, pues hoy la abogacía está en todos los espacios de la vida pública y de la vida privada. Más allá de la impartición de justicia. Por la ejemplo, ley, por ejemplo, notario, ¿no? Un notario. El notario que va a redactar un testamento, el notario que va a redactar una escritura, pues tiene que utilizar también un lenguaje que se entienda fácilmente y que no después requiera de interpretaciones que quizá van a cambiar el sentido original de la idea. En las leyes tienen que ser leyes entendibles para cualquier persona. Si tú o yo, que tenemos formación jurídica, nos sentamos a leer algunos artículos de la Constitución, nos resultan ininteligibles. Y tenemos que darles 2 y 3 lecturas para saber exactamente, y a lo mejor tampoco acabamos de entender y tenemos que ir ya a la interpretación judicial o a la interpretación doctrinaria. En fin. Totalmente. Bueno, eso quizá sea válido para quienes tenemos esa formación y trabajamos en ese medio, ¿no? Pero no para el común de la gente, no para el médico, no para el abogado, no para quien no fue a la universidad, sino el lenguaje de las leyes, pues también tiene que ser un lenguaje que todo mundo entienda. Concretamente, las normas constitucionales, pues se alejan cada vez más de la población en la medida en que no se entiende. ¿Y cómo consideras que podría hacerse esto sin que se vulgarice el lenguaje jurídico? Tiene que haber varios mecanismos. Mira, por ejemplo, la cumbre de cortes iberoamericanas, que se reúne cada año y concurren ahí los tribunales constitucionales, desde hace ya algunos años se plantearon la necesidad de que esto cambie. ¿Por qué? Pues porque ahí está el problema de las sentencias, ¿no? Sentencias que no, que sin un abogado no lo puede entender. E incluso con algunos abogados tampoco lo entendemos. Entonces, ¿qué planteó la cumbre? Pues que se empezara a trabajar en cada país con el acompañamiento de las academias de la lengua para empezar a cambiar esas fórmulas y empezar a buscar los vocablos que dijeran lo mismo, pero que permitieran un entendimiento mucho más ágil. Si lo estoy entendiendo bien, se trata de un cambio en 2 sentidos, en la forma de la redacción y en la terminología. En los dos. En cuanto a la redacción, para que sea una redacción, digamos, más limpia. Sí. Para que lo que antes decíamos en 7 párrafos, hoy lo digamos en 10 renglones.
y que la gente lo perciba y lo entienda rápidamente. Sí. Pero también que utilicemos palabras que sean de un mayor uso entre la población, ¿no? Porque también, pues hoy hay palabras que ya están en desuso. Por ejemplo. Recuérdate, por ejemplo, si te hablan hoy de folios. Ah, claro. ¿No? Sí. Es decirle, es hoja, ¿no? O si te hablan hoy de que te enviaron en un cartapacio tales y tales documentos. O con un propio. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y ya no te digo cuando a la señora que esté en un juzgado le dicen, ¿usted es la cónyuge supérstite del de Cuyus? Claro. Eso no lo entiende nadie. Claro. ¿No? Claro. Bueno, a lo mejor el abogado que anda por ahí. O la viuda. Pues. ¿Usted es la viuda? Ajá, del fallecido? Claro. ¿No? No estás vulgarizándolo, claro. Pero le estás diciendo lo que la señora tiene que saber y va a entender y vas a utilizar fórmulas respetuosas, pero fórmulas entendibles, ¿no? Y eso tanto verbalmente como por escrito. En los dos sentidos. Verbalmente, hoy el problema ya lo tenemos en la oralidad, que ya no solamente está en los juicios penales, también está ya en los mercantiles y estar en los civiles, ¿no? Y de hecho está, por ejemplo, en los laborales. Entonces, tú imagínate un obrero que no ha tenido la posibilidad del acceso a una educación superior, pues le tienes que hablar en un lenguaje correcto, claro, pero que le sea entendible cuando está sentado en la Junta de Conciliación para arreglar un problema laboral porque fue despedido, ¿no? Entonces, no bastaría, por ejemplo, en el caso de las escrituras, con que el notario, que ya se hace, lea la escritura y se la explique a la parte, sino que también cuando después la parte la quiera leer en su casa, la entienda. La entienda. Precisamente por eso hoy, María, hay disposiciones que obligan en materia penal a que el justiciable reciba no solo la lectura de parte del juez, sino la explicación. Y que además el juez le diga, ¿entendió? ¿Usted entendió bien? No entendí nada. Pues tengo que buscar la fórmula para decirle lo que la sentencia plasma y que usted lo entienda. Porque si no lo hacemos así, entonces estamos violentando sus derechos. Por supuesto, para los efectos es como si le hablaras en chino. Y él puede tomar decisiones totalmente contrarias a su derecho a partir de que no le estamos explicando el contenido de la sentencia, por ejemplo, o de cualquier otro acto jurídico que surja del juicio o de la oralidad, ¿no? Esto es lo que tiene que empezar a moverse. Y los mensajes de la administración pública, por ejemplo, pues también tienen que ser con un lenguaje que es el que se utiliza hoy. Imagínate si damos a conocer una circular de la Secretaría de Salud con un lenguaje de un bando del siglo XIX. Claro. ¿No? O utilizando ese tipo de O en ese caso, términos, ¿no? Haciendo la analogía con términos médicos, ahora que dices la Secretaría de Salud, que tampoco se entienden. Por ejemplo, ¿no? Y entre la abogacía, pues estos términos son muy, muy comunes, ¿no? Muy. Señora, su asunto no lo puedo resolver en este momento porque está subyúdice. Claro. Porque utilizas un latinajo, ¿no? Claro. La señora no sabe qué es. O se sobreseyó, pues ¿qué es sobreseer? O quedó sobreseído. Claro. ¿No? Todo eso entonces también tiene que ir a repercutir en las leyes. Los códigos tienen que utilizar hoy un lenguaje en donde las palabras sean palabras de hoy y sean palabras entendibles. Y encontrar sinónimos entendibles incluso para los términos muy técnicos, como por ejemplo rescisión. O... Ir moviendo esos tecnicismos sin dejar de usarlos, pero con una parte explicativa que además sea breve. Y además ya hay ejercicios, hoy yo te comparto, hay ejercicios ya muy efectivos que se han hecho, por ejemplo, en el tribunal, en la sala superior del Tribunal Electoral, en donde ya tienen incluso talleres que van llevando a los agentes jurídicos a expresiones más sencillas y ya una redacción de sentencias mucho más breve y mucho más clara. Claro. Y esto es como parte de este esfuerzo internacional que nos mencionabas.
Hay todo un esfuerzo, hay una corriente internacional con organismos que están dedicados ya de hace años, con profesores universitarios que de hace años están trabajando precisamente para evitar, al final, ¿qué queremos evitar? Que el justiciable, por razones de asuntos jurisdiccionales o asuntos de cuestiones administrativas del gobierno o por redacción de leyes en el ámbito de lo legislativo, que no entiendan. Claro. Entonces, ese es la meta, ese es el punto y que final, por no entender se violen en última instancia sus derechos humanos y que eso con es lo base más en grave, este no entendimiento o falso y que se siga abriendo entonces esa brecha entre justiciables y cualquier espacio del poder. Bien. Por eso esta calificación de lenguaje ciudadano. Gracias. Debo ir a un corte, ya volvemos y seguiremos platicando con el licenciado Raúl Arroyo sobre este nuevo lenguaje jurídico para la abogacía. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook como Canal Judicial, y en la cuenta de YouTube del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México encuentra usted todos los videos de los programas que se han transmitido ya de Entre Juristas. Nos interesa conocer su opinión y escuchar sus sugerencias. Raúl, volviendo con el tema de un nuevo lenguaje jurídico para la abogacía, nos decías cómo consideras tú que debe actualizarse este lenguaje, haciéndolo más sencillo, haciéndolo más asequible. Y dime, por favor, ¿quiénes promueven principalmente este nuevo lenguaje jurídico? Mira, hay organismos internacionales, te cito, por ejemplo, en Inglaterra, Clarity es uno de ellos, que ha buscado seguir por ese camino. En España hay... Es decir, perdón la interrupción, ¿esto es válido para todos los sistemas jurídicos, para el common law, ahora que decías? Yo creo que es un problema, es un problema mundial, general, ¿no? Es un problema general porque la abogacía, pues, universalmente se ha ido formando con esas formas, ¿no? Sí. Con esos formalismos que hoy, pues, en algunos casos son verdaderamente excesivos y lo que hacen es crear esa barrera en la comunicación. Hay en España también organismos como uno que se llama lenguaje jurídico, que incluso se maneja a través de redes y que busca también aclarar el lenguaje para que sea lo más entendible. Y fíjate, María, que en América del Sur, en Argentina, en Chile, por ejemplo, esto ha cobrado muchísima fuerza. Y hay organizaciones que han logrado incluso que los congresos nacionales legislen para que se prevea que el lenguaje jurídico para los actos del gobierno, es decir, para los actos administrativos, para las comunicaciones administrativas, que los propios actos legislativos, decretos, leyes, circulares, etcétera, y desde luego el lenguaje jurídico caminen por esta ruta de la limpieza, digamos, ¿no? Y del entendimiento rápido. Hay movimientos que van también en el sentido de la lectura ágil, ¿no? Y van pues concatenados. Y en México, bueno, pues hay antecedentes importantes ya de hace algunos años, por ejemplo, del ministro José Ramón Cosío, miembro de nuestro colegio, que observó esta carga inmensa que tenían las sentencias en el Poder Judicial y empezó a proponer su limpieza, ¿no? una nueva concepción de esos documentos para que fueran
más ágiles, más fáciles de comprender. Ya te citaba yo lo que se está haciendo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hay incluso ya talleres que han ido compartiendo con otras áreas jurídicas interesadas, precisamente para que las sentencias sean más ágiles. Y hay esfuerzos también hechos, por ejemplo, desde la Academia de la Lengua en España, de la Real Academia Española, que han dado como producto este diccionario del lenguaje jurídico, ¿no? Que pues, pretende justamente eso, incorporar nuevos términos, tener nuevas explicaciones, pues ya con otra visión, que es la visión del mundo de hoy, la velocidad de las comunicaciones que obliga a que leamos textos sencillos, ágiles, que podamos entender en breve tiempo y con claridad. Por lo tanto, dirías tú que son esfuerzos conjuntos desde varios ámbitos. El privado, porque estos organismos son privados. Sí. Después está el de gobierno, como el del tribunal, y después el de la academia. Y el de la academia que también va buscando pues que se va dando desde la incorporación de nuevos términos al diccionario, ¿no? ¿Y trabajan en forma organizada entre ellos? Creo o cada creo que eso, María, es algo que va empezando. Es decir, ha habido esfuerzos en principio aislados, pero que al encontrar que tienen un interés común, pues se van vinculando. Y hoy esto lo facilitan las redes sociales, porque a través de las redes sabemos qué están haciendo en España, qué está haciendo Clarity en Inglaterra, qué está haciendo los profesores en la universidad tal, qué hace el colegio de abogados de tal, en fin. Y creo que esto va a ir propiciando una corriente que va a ir creciendo y se va a ir organizando de mejor manera. De hecho, estos organismos privados van buscando que en cada país haya alguien que se interese y que vaya promoviendo. Y esto lleva a que se vinculen con un profesor universitario, con una abogada de determinado despacho, porque hay despachos incluso con el Poder Judicial, con las escuelas judiciales, con las escuelas de derecho, con las facultades. Creo que sería porque importante, ese es un semillero fundamental. Sí, claro, que se diera una materia sobre esto en la universidad como cualquier otra materia. Así es, en donde fuéramos enseñando a los futuros y a futuras abogadas para que sus fórmulas de expresión pues fueran acordes al momento en el que se van a desarrollar profesionalmente. Claro, si no solo redacción, sino redacción jurídica con este nuevo lenguaje. Y comunicación. Ya lo dijimos, pero vale la pena reiterarlo. La oralidad que se inició en materia penal y que hoy ha continuado, viene a cambiar en mucho la forma de trabajo y desde luego la forma de expresión de los abogados, ¿no? Claro. Los juicios orales no son estos juicios que vemos en las películas del siglo XX, ¿no? En donde además el abogado hacía gala de la retórica y hacía expresiones que entendían quizá 2 o 3 de los que estaban en la sala. Sí, el juez. Y a lo mejor después lo que se publicitaba en los medios, en los periódicos, pues era el gran discurso del abogado, ya sea del fiscal o del defensor. Pero que si tú los lees hoy, pues son rebuscados, con términos que hoy serían hasta cursis, ¿no? Con fórmulas jurídicas que ya están en desuso y con latinajos, que eso vestían mucho al abogado, ¿no? Pero que hoy, pues si los utilizas en un determinado espacio, sonarán muy bien, pero para la gran mayoría de justiciables, en el caso del Poder Judicial, pues, son inentendibles, ¿no? Y además que no es que el abogado deba desconocer estos términos, no, al contrario, forma parte de su bagaje cultura jurídica, desde luego. Pero el tema es en dónde y para qué los utiliza. Correcto. Si vamos a un coloquio del más alto nivel jurídico, pues entonces todo esto vale, porque además habrá temas que requieran precisamente de tratarse
con esas expresiones, ¿no? ¿Qué te digo? Si vamos a hablar del desarrollo de la propiedad, ¿no? Sí. O en materia penal, pues hoy de los delitos cibernéticos. Bueno, evidentemente tenemos que utilizar pues todo un antecedente del lenguaje que nos lleve a explicar de lo que estamos hablando. Pero eso será en un espacio de debate académico, de debate jurídico, de fórmulas para redactar la ley, de prácticas parlamentarias, ¿no? Sí, donde no se corre peligro de que un justiciable tome una mala decisión porque no entendió. Porque no entender, claro, ¿sí? claro. O de que se redacte una ley que tampoco nadie va a entender de una primera lectura, porque se ha hecho de tal suerte que no transmite rápidamente el sentido de la norma, ¿no? Y eso, bueno, pues corre por el lado del Parlamento, ¿no? Diputadas, diputados, senadoras, senadores son los que tendrán que trabajar también en ese sentido para que en las normas haya también un lenguaje democrático, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, María? Pues esto que ya hablábamos de la vulgarización, ¿no? Sí. Porque además hoy también los parámetros de las expresiones en los medios de comunicación, escritos o electrónicos, pues son totalmente diferentes y además no tienen ningún límite, ¿no? Si vamos al diario de los debates de cualquiera de las cámaras del Congreso, vas a encontrar expresiones que serían inimaginables, pues ya no te digo a mediados, a finales del siglo XX, ¿no? Hay expresiones que de niños no escuchábamos en el radio. Es cierto. Hay expresiones que de ninguna manera, porque en ese momento le quitaban la licencia al locutor o al conductor, se escuchaban en la televisión. Y hoy son el lenguaje común. Así es. ¿No? Eso no puede suceder tampoco. No, como que hay que cuidar el justo medio. En el lenguaje de los abogados, ¿no? En el lenguaje de las abogadas, bueno, no solamente suena mal, quizás suena hasta de mal gusto. Así es, ¿no? sí, no se trata de que... Pero hablemos en términos profesionales. Tenemos que cuidar también el nivel de calidad de la abogacía. Así es. Y el lenguaje pues, resulta fundamental, tanto en el que vamos a dejar plasmado en algún texto, como el que vamos a utilizar en la práctica parlamentaria o en la práctica jurídica o en el ejercicio administrativo del gobierno. Sí, totalmente. Entonces, por lenguaje democrático nos decías que además es un término, entiendo, ya acuñado para darle Sí, en el lenguaje democrático vas a encontrar también que se habla del lenguaje ciudadano. En Costa Rica hay también un movimiento importante en el Poder Judicial, empezó ahí, precisamente para, dicen ellos, democratizar el lenguaje. ¿Y qué se entiende por democratizar? Pues que llegue al mayor número de habitantes, ¿no? A una población mucho más grande y que no se quede en un lenguaje para grupos selectos, ¿no? Para élites jurídicas que solamente ellos lo entiendan, ¿no? Entonces, esta expresión del lenguaje democrático, el lenguaje ciudadano, pues lo que transmite es eso, que el mayor número de gente pueda conocer y pueda entender sobre todo el sentido de las expresiones jurídicas. Claro, de tal forma que eso facilite también su acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Su conocimiento de las normas que los rigen, el cumplimiento de las obligaciones que tienen frente al Estado, el cumplimiento de las disposiciones del gobierno. Es que en la medida en que las conozcan y las entiendan, ello facilita su cumplimiento. Absolutamente, porque además evita esa brecha, que de otra manera se va haciendo más grande. ¿Por qué? Pues porque no hay una comunicación fácil, no hay una comunicación sencilla. Y entonces, pues esto genera... Que se vayan aislando que la gente, grupo del otro. Pues, se vaya aislando, claro. Y que quien dicta las normas o quien dicta las sentencias o quien dicta los acuerdos o los decretos, bueno, pues también se quede encerrado en una costumbre que hoy por hoy es anacrónica. Todo esto tiene que cambiar y tiene que cambiar, yo así lo propongo, pues que cambie precisamente a través de la abogacía. Es decir,
La abogacía tiene que asumir que hoy tiene que adaptarse, tiene que adecuar su funcionamiento, su ejercicio profesional, en donde quiera que esté, a nuevas formas de comunicación, a la velocidad de las comunicaciones, al poco tiempo que queda para leer, por ejemplo, ¿no? Y Raúl, Y es la abogacía entonces la que tiene que ponerse ese nuevo paradigma o esa nueva fórmula, tiene que hacerse ese nuevo planteamiento ante la necesidad de que el ejercicio profesional, en donde quiera que sea mucho más efectivo. nos explicabas cómo el ministro Cosío se dio cuenta de la necesidad de hacer más breves las sentencias y que la redacción funcione mejor. ¿Tú cómo te interesaste en este tema? ¿Igual? Desde el Tribunal de Justicia Electoral. Te voy a platicar una anécdota. En los primeros asuntos, si no es que el primero, que me tocó resolver como magistrado en el nuevo sistema, se planteaba la necesidad de un juicio abreviado. Y la persona, una mujer que era quien estaba imputada, ese es el término técnico, yo diré acusada, para que nos entendamos y veamos precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Pues estaba acusada de un homicidio y en el momento en que yo le pregunté si entendía perfectamente de lo que se trataba, porque pues era nada menos en un juicio abreviado que se tenía que aceptar culpable del homicidio. Entonces, cuando yo desde como juzgador, pues le pregunté, ¿estás segura? ¿Entiendes perfectamente de qué se trata esto que te están proponiendo, esto que vas a aceptar, esta sentencia que se te va a poner, etcétera? Me dijo, pues no, pero ya me dijeron que no hay de otra. ¡Qué barbaridad! En ese momento, pues imagínate que el juzgador dice, no, aquí estamos cayendo, estamos en el límite de una violación a los derechos humanos de esta señora, que ni el Ministerio Público ni su defensor le han explicado de qué se trata. El juez entonces tiene que asumir, pues además por una obligación constitucional, la defensa de los derechos humanos. Y ahí estábamos en el borde de una violación. Dije, entonces, ¿no has entendido? No, pues entonces vamos a explicarte. Y devolvimos entonces la sentencia, en fin, ya se corrigió el tema. Ahí es donde yo me pude percatar de que empezábamos a tener ya ese problema en los juicios orales. No estábamos cumpliendo exactamente con la finalidad, porque además la finalidad del juicio oral es precisamente que haya un ejercicio de comunicación que permita llegar a la verdad y generar una sentencia pues, de manera más rápida y donde todos queden en el conocimiento perfecto de lo que está pasando. Y así te empezaste a interesar por el tema. Entonces me empecé a interesar en el tema y además también me recordaba, porque yo también vengo del sistema anterior, pues me recordaba de cómo había estado tratando desde algún tiempo de que las sentencias fueran más breves y que no abusáramos de las facilidades que hoy nos da la tecnología. Corta y pega. Y entonces, podemos recortar unas párrafos, lo que quieras, hojas completas, tratados completos, e insertarlos en la sentencia. Eso finalmente no lo lee nadie. Y cuando uno le pregunta al actuario, oye, ¿y qué dijo el abogado? El abogado tomó la sentencia, se pasó las 20 hojas y fue a la parte final. Claro. Se resuelve. Fue lo que leyó. Cuando vaya a hacer la apelación o a tramitar el amparo, va a ir un poco a los considerandos y va a decir, ¿qué dijo el juez? ¿Qué dijo el magistrado? Esto no fue... Y el resto de la sentencia no lo lee nadie. Que además y en el uso, además, ecológico, ¿no? Pobres árboles. Papel. Sí, claro. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, pues todo eso a mí me fue llevando a buscar qué se estaba haciendo y es donde me empecé a encontrar que existían estas organizaciones, que el ministro Cosío en la Corte ya había hablado de esto, que en otros espacios ya se buscaba que se cambiaran estos modelos,
porque además la práctica, te hablo en términos del espacio jurisdiccional, en la práctica, cuando tú dices, oiga, ya no hay que ponerle, ya no hay que repetir tantas veces esto, ¿no? Y entonces los secretarios, las secretarias de estudio y cuenta, o el mecanógrafo, decía, es que siempre se ha hecho así. Sí, claro. ¿No? Si yo no estoy cuestionando que no se haya hecho así, lo que digo es que es el momento Cambiar. de que esto cambie. Y además lo consideran en algún momento como un ingrediente mágico, ¿no? Como que si no repito tantas veces, a lo Entonces, mejor pierdo. Algo falló. Algo falló. Sí, ¿no? O también otro tipo de situaciones, ¿eh? Que el abogado diga, entre más páginas le aumento a Más mi mareo demanda aquí al... y también más cobro. Claro. Ah, ¿no? sí, claro. Y por el otro lado también voy a impresionar al juez, Sí. porque el juez se va a dar cuenta de mi calidad de jurista, porque ya le cité a los autores desde el derecho romano Desde un piano, y caray. de ahí para adelante, ¿no? Claro. Y el juez o el magistrado, la magistrada también puede decir, ahora van a ver la calidad de magistrado. Y entonces me dicta una sentencia de 400 hojas, Claro. que las hay. Sí, sí, claro. ¿No? Replicando cada argumento Entonces, y cada... Pues entonces es auténticamente perder el tiempo. Así es. Cuando que si tú haces un ejercicio de síntesis, pues entonces te das cuenta que todo aquello se pudo haber hecho en 5 renglones. Claro. Pero hoy también ese es uno de los vicios que nos proporciona o que nos propicia la tecnología. Corto y pego, no tengo que sintetizar. Ujú. Y es más fácil decir, en su apreciación tal, el abogado dice, corto y pego. En lugar de En una resumir la idea. apelación, tú dices, el juez dijo, en su considerando tal respecto de la responsabilidad penal, que, ¡fum!, y te avientas las páginas que el juez haya dictado, porque nada más cortaste y pegaste. Claro. Raúl, debo Si ir a un haces un corte. ejercicio de síntesis es diferente, vamos. Vamos, ahorita regresamos. Perdón la interrupción. Ya vuelvo. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas platicando sobre la necesidad de un nuevo lenguaje jurídico. Raúl, antes de irnos a corte, nos hablaba sobre la importancia de sintetizar para poder hacer más concretas las ideas y por tanto ahorrar, como se dice vulgarmente, verborrea. Y decía que es lo más complicado. Ujú, ujú. Para eso también se necesita que las y los abogados entremos en en el conocimiento que nos permita sintetizar, que nos permita captar la idea central La esencia. y transmitirla. Es decir, que de un discurso logremos captar para lo que interesa Ujú. la médula de lo que se dijo ahí. Y eso es lo que tenemos que plasmar. Pero evidentemente eso es mucho más complicado. Claro. No, y se requiere toda una habilidad que valdría Eso es la lo que pena nos le tienen que enseñaran enseñar en las universidades. escuelas. Sí. Precisamente eso es lo que nos tienen que enseñar en las escuelas, ¿no? Porque además, hoy, María, no solamente resulta inútil hacer todo esto, no hay tiempo. Ujú, ujú. La vida hoy es tan vertiginosa, gracias a la velocidad de las comunicaciones, que hoy no tenemos tiempo de leer todo lo que quisiéramos leer, ¿no? Y no te hablo solamente del mundo jurídico, No, de temas que te cualquier cantidad de interesen cosas, ¿no? personalmente, claro. Simplemente, pues no solo sintetizar, tiene que haber hasta una selección de materiales, ¿no? Si tú o yo en cualquier despacho, en cualquier tribunal, en una agencia jurídica de la naturaleza que fuera, tienen que buscar el término X, bueno, pues tecleas y te pueden salir no cientos, miles. Y tienes que seleccionar
¿no? Sí. Tienes que saber buscar la calidad de tus fuentes, identificar a tus autores, identificar en el tiempo, ¿no? Porque puede ser que lo que estás buscando o lo que estás diciendo en un documento, en una sentencia, en un juicio, pues ayer dejó de ser válido. ¿Por qué? Pues porque ayer cambió la ley, porque ayer hay ayer tenemos ya otra doctrina, porque hay un conocimiento de punta que vino a eliminar los de los 10 meses anteriores. Ya no te hablo de años o de siglos, ¿no? Entonces, esto también requiere, este nuevo lenguaje de la abogacía también requiere una permanente actualización, que las y los abogados estemos al día en lo que se está generando. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta de cómo hay, como en todo el idioma, hay palabras que ya no existen en el lenguaje común, que ya están en el cajón, que ya son de desuso, ¿no? Y que solamente alguien que quiera hacer algún trabajo de historia, pues va a volver a sacar del viejo diccionario. ¿Y tú consideras que hay aceptación para este nuevo lenguaje? Yo creo que la necesidad es la que nos está llevando a hacerlo. ¿Cuál necesidad? Hombre, hoy los tribunales, las agencias del Ministerio Público, bueno, incluso cualquier oficina gubernamental, bueno, pues está en riesgo de ser rebasada en los asuntos que tenga que resolver. Entonces, esa necesidad de resolver, pues te va a llevar a que utilices fórmulas más breves y más concisas, ¿no? Y vamos a decirlo de alguna manera coloquial, como si fueran tiros de precisión, sí, ¿no? Ya no hay tiempo para rollos. Estas fórmulas enormes, ¿no? Que te llevan a descripciones que al final dices, ¿y todo esto para qué? Exacto. Y lo repites, lo dices en el primer párrafo, y lo repites en el segundo, y lo repites en el tercero. Y dices, ¿para qué? Con que lo diga yo en el párrafo inicial, con eso, incluso hoy en las sentencias o en otros documentos, pues tienes que utilizar las abreviaturas. Claro. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante, CPEM. Sí, para nosotros repetir. Ya. O en adelante, la Constitución. O en los contratos mismos. En adelante, el deudor. Y ya, que estas fórmulas, bueno, pues ya de alguna manera se llegan a utilizar, pero hay quien no lo prefiere, ¿eh? Y entonces es una repetición que encuentras lo mismo dicho 40 veces en la misma página. ¿Para qué? No, bueno, perfecta forma antiinsomnio, ¿no? Que son las fórmulas que simplemente trasladamos de acto en acto en acto, ¿no? Sí. Y cuando dices, como ya te lo platicaba, ¿y esto por qué así? Porque así se hace, así se ha hecho siempre. Yeah. Vamos a cambiarle, oiga, y nos entenderán, y iremos a decir lo que... ¿No sonaremos raros? No, claro que sí nos entienden, pero... Hasta lo agradecen. Pues tenemos que empezar a construir precisamente ese nuevo lenguaje de la abogacía. Por otra parte, nos decías que en las actuaciones judiciales este nuevo lenguaje es un tema fundamental para evitar posibles violaciones a los derechos humanos, pero que no debe circunscribirse a las actuaciones judiciales, sino llevarse a todos los ámbitos de la abogacía. ¿Cómo le explicas, María, cómo le explicas a tu cliente en un despacho qué es lo que debe hacer para resolver el que no le han pagado la renta? ¿Cómo le explicas que debe ir a denunciar cuando él viene y te dice, oiga, no, yo quiero demandar? Ahí es donde tienes que buscar la fórmula para explicarle a tu cliente y que tu cliente sepa exactamente cuáles son los servicios que le vas a prestar y qué es lo que va a pasar en el espacio jurisdiccional. Pero lo mismo le sucede a un agente o a una agente del Ministerio Público. Cuando la señora viene y dice, es que fíjese que mi vecina pues me dio de cachetadas, ¿no? Y entonces, pues imagínate si el agente del Ministerio Público le va a decir, oiga, ¿y qué tipo de lesiones sufrió usted? ¿Del apartado A, del inciso B, le
son las que ¿Cuánto tiempo ponen en tardó en peligro sanar? su Sí. vida. ¿Cuánto tiempo? Señora, explíqueme usted, después de las cachetadas, ¿le dolieron, le abrieron la piel? Tuvieron que coserle. Exacto. Y lo mismo, pues, si llegas a los tribunales hoy de oralidad, pues tiene que pasar lo mismo con el defensor, con el asesor de la víctima, con el juzgador o con la juzgadora, que como ya te platico, tiene que explicarle al justiciable que tiene ahí enfrente si está entendiendo lo que está pasando, si está entendiendo de lo que lo están acusando, si entiende cómo lo están defendiendo. Bueno, si todo eso no pasa, pues evidentemente le estamos violentando los derechos en un tribunal al justiciable. Claro. Y por otro lado, si no entiende lo que tu abogado le está diciendo, pues entonces puede haber mucha confianza porque es mi abogado o mi abogada de toda la vida, pero también puede ser que me esté yo poniendo en riesgo porque no sé qué voy a firmar, porque no sé qué está plasmando el notario en la escritura, en el testamento, qué va a quedar en su protocolo, ¿no? Pues todo eso es lo que entonces nos obliga a que cambiemos esta fórmula. Y te lo llevo a otros terrenos. Si tú o si yo queremos escribir un artículo jurídico de divulgación, pues si nos invitan a escribirlo en una revista que tenga que ser especializada y certificada y arbitrada, bueno, tendremos que hacer otra cosa. Pero si vamos a escribir un texto de divulgación para explicar hoy el tema jurídico que quieras, y lo vamos a publicar en un periódico, en un diario, en la revista de información jurídica, bueno, pues tenemos que utilizar un término que la gente, sobre todo la gente joven, no se entienda. Es decir, que de entrada no haya un rechazo porque en el primer renglón dijimos, no sabes qué quiere decir esto, ¿no? O sea, cierras el libro y ahí lo dejas. Todas esas condiciones que son las de hoy, sobre todo en la gente joven, en la gente que vive con un ritmo diferente, o incluso en otras generaciones, pero que tienen otras necesidades de optimizar su tiempo, pues entonces nos obligan a que hagamos las cosas con un nuevo lenguaje. Sí, si queremos llegar a ellos es indispensable. De otra manera, a donde vas a llegar es al cajón. Claro, es bien dicho, sí. No lo va a leer nadie, ¿no? Y otra, si tú llegas a dar una conferencia, pues también corres el riesgo de que no te entienda nadie. Claro. O de que a los 5 minutos se salgan porque digan, ¿quién sabe qué está diciendo? ¿No? Y eso pasa también en las escuelas, cuando el profesor tampoco transmite lo que quiere decir, ¿no? Lo que tiene que enseñar. Sí, se va quedando. Entonces esto tiene que ser un círculo virtuoso que empiece en las escuelas, que transite por todos los espacios donde hay abogados, sea su función la que sea, de asesoría, o si son jueces, o si son diputados, o si son senadores, o si son asesores de la comisión legislativa, ¿no? O si son abogados de empresa, etcétera. Bueno, esto es lo que tiene que hoy que empezar a moverse para que al final exista en nuestros códigos, en nuestra legislación, en los diccionarios jurídicos, en fin, en todo lo que nosotros tenemos como material para nuestro trabajo, pues un nuevo lenguaje. Claro. Ya, está muy interesante eso, el ejemplo que ponías de directores jurídicos de empresa, porque a lo mejor ellos tratan con personas de la misma empresa que son versados, pero en otra materia, ¿no? Con ingenieros o con técnicos, y también a ellos les tienes que hacer asequible el lenguaje jurídico, el de los contratos, por ejemplo. Por ejemplo, imagina también, lo sabemos, la necesidad de utilizar extranjerismos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además hay hoy palabras que tienen son los intraducibles, ¿no? que no tienen traducción, pero que además son del dominio universal, que se utilizan para el mismo tema en Asia o en África o en Europa o en América, ¿no? Y pues también estar al día para saber qué términos se van incorporando a los diccionarios. A los diccionarios jurídicos, ya te lo refería, hay un diccionario de términos de la Real Academia españoles, ¿no?
pero también el diccionario del uso cotidiano, ¿no? ¿Qué palabras se van incorporando? ¿Para qué? Pues para que además también las utilicemos y eso nos permite esa comunicación, porque si se han incorporado al diccionario, quiere decir que las estamos usando. Así es. Y que nos están permitiendo esa buena comunicación, ¿no? Y tenemos que ir desechando las que ya no se usan, porque entonces las nuevas generaciones ya no nos van a entender. Claro. Raúl, para cerrar el programa, ¿me regalas una conclusión? Pues mira, María, para mí la conclusión sería invitar a que desde todos los espacios que ocupamos las y los abogados, nos empecemos a adentrar en este tema que nos lleve a finalmente utilizar un nuevo lenguaje de la abogacía. ¿Cuál es la finalidad? Eso nos tiene que dar bien claro, que las y los abogados nos comuniquemos de la mejor manera, que no nos vayamos aislando, ni aislemos nuestras responsabilidades de la comunidad, de la población en general, y que podamos llegar al mayor número. Si me permites el término, agentes de comprensión para los justiciables. Que eso es muy importante, que contribuyamos a que no por un uso elitista o sofisticado del lenguaje provoquemos una violación de los derechos humanos. Pues muchas gracias. Te agradezco Gracias tu presencia y las interesantes aportaciones. Muchas gracias, María. Es un gusto estar contigo. Gracias. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente emisión de Entre Juristas.